En 1980, 4 monjas de un pueblo del norte de California desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro, dejando a su unida comunidad sumida en el dolor y la incertidumbre. Pero 28 años después, el sacerdote hace un descubrimiento impactante, revelando la terrible verdad sobre lo que realmente les sucedió. La luz de la mañana se filtraba a través de los vitrales de la iglesia católica Santa Inés de la Misericordia, proyectando un caleidoscopio de colores sobre los bancos de madera pulida. El padre Elías Marín permanecía de pie ante el altar, con voz solemne pero firme, al concluir el servicio conmemorativo. Que las almas de los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, entonó, haciendo la señal de la cruz. Amén, respondió la congregación al unísono. El padre Elías observó los rostros reunidos, muchos ancianos, algunos de mediana edad y algunos feligreses jóvenes, todos reunidos en este sombrío día para recordar a las 4 monjas desaparecidas hacía exactamente 28 años. El misterio había atormentado al pequeño pueblo de Valle del Olmo, en el norte de California, durante casi 3 décadas. Al finalizar el servicio, el padre Elías se dirigió a la entrada de la iglesia, saludando a cada feligresa que salía. Muchos ofrecieron sus condolencias, aunque después de 28 años, sus palabras habían adquirido un tono ritual en lugar de transmitir la cruda emoción de un nuevo dolor. Gracias por venir, señora Ramírez, dijo el padre Elías, estrechando entre las suyas las manos arrugadas de la anciana. Siempre vengo, padre, respondió ella, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Todavía recuerdo a la hermana Milagros enseñando el catecismo a mis hijos, ¡qué alma tan bondadosa! El padre Elías asintió, sintiendo la familiar punzada de dolor. La hermana Milagros Herrera tenía 68 años cuando desapareció, una vida de servicio a Dios truncada por la tragedia que les había sobrevenido a ella y a las otras 3 monjas. Uno a uno, los feligreses se fueron marchando, cada uno con un recuerdo diferente de las mujeres desaparecidas: Sor Milagros Herrera, de 68 años, Sor Juana Quintana, de 65, Sor Beatriz Navarro, de 28, y la más joven, Sor Teresa Marín, de 23. Para el padre Elías, la herida era más profunda. Sor Teresa había sido su hermana biológica, y su desaparición había conmovido profundamente su fe. Cuando los últimos feligreses se marcharon, el padre Elías regresó lentamente a través de la iglesia, ahora vacía. Sus pasos resonaban en el silencio mientras se dirigía a su despacho privado en la parte trasera del edificio. El espacio estaba amueblado con modestia, un escritorio sencillo, una estantería llena de textos teológicos y una ventana con vistas al cementerio de la iglesia. Solo al fin, el padre Elías se hundió en su silla y se cubrió el rostro con las manos. La fachada serena que mantenía ante sus feligreses se desmoronó, dejando solo a un hombre consumido por el dolor y las preguntas sin respuesta. ¿Por qué, señor?, susurró, con la voz entrecortada por la emoción. Te he servido fielmente todos estos años. Mi hermana te dedicó su vida, ¿por qué no me has guiado hasta allí? ¿Qué lección estoy dejando de aprender de esta prueba? Las lágrimas se le escapaban entre los dedos mientras sus hombros se estremecían con sollozos silenciosos. Rara vez se permitía ese momento de debilidad, pero el aniversario siempre desmantelaba sus defensas cuidadosamente construidas. Tras varios minutos, el padre Elías respiró hondo y se secó los ojos. Abrió el último cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había varias fotografías, conservadas con cariño a pesar del paso de los años. La primera era de Teresa el día que hizo sus votos perpetuos, su joven rostro irradiaba alegría y propósito bajo el velo. El padre Elías sintió orgullo y una punzada de culpa al contemplar la imagen. Él había sido quien alimentó su fe, quien alentó su vocación. Aún recordaba sus conversaciones cuando ella tenía apenas 16 años, con los ojos llenos de convicción al hablar de su vocación. Estaba tan orgulloso de ti, murmuró a la fotografía. Y todavía lo estoy. El pensamiento que lo había atormentado durante 28 años se apoderó de su mente. Si él no hubiera fomentado su vocación religiosa, ¿estaría aquí todavía? Sería madre, maestra,
viva y sana, en lugar de... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo el padre Elías con firmeza, haciendo la señal de la cruz para alejar el pensamiento traicionero. No podía permitirse cuestionar el plan de Dios, ni siquiera en sus momentos más oscuros. Dejando a un lado la fotografía de Teresa, tomó otra, la última imagen conocida de las 4 monjas desaparecidas. Estaban sentadas juntas en un banco de madera a las afueras de la pequeña y remota ermita de Santa Digna, cerca del límite del Parque Nacional de la Sierra Alta. Sor Milagros y Sor Juana, la mayor, estaban sentadas con las manos juntas plácidamente en el regazo, con sus rostros surcados y serenos. Sor Beatriz estaba sentada a su lado, con una postura más relajada, pero una expresión reverente. Y a su lado estaba Teresa, la más pequeña, con los ojos brillantes y decididos incluso en la fotografía descolorida. La fotografía fue tomada por un visitante local pocos días antes de la desaparición de las monjas. Habían viajado a la ermita de Santa Digna para un breve retiro espiritual, 2 días de ayuno, oración y silencio antes de la festividad de un santo católico. La diócesis también les encargó evaluar el estado de la antigua capilla para determinar si debía ser restaurada o clausurada. Se le pidió a la hermana Teresa, con su atención al detalle, que documentara el estado de la estructura. El padre Elías contempló la imagen, mientras su mente se desviaba hacia cálculos que había hecho innumerables veces. La hermana Milagros tendría ahora 96 años, la hermana Juana, 93. Incluso si por algún milagro hubieran sobrevivido a lo que les ocurriera, serían mujeres frágiles y ancianas. Pero Beatriz tendría 56 años, y Teresa solo 51, posiblemente aún en la flor de la vida. Recordó los frenéticos días y semanas posteriores a su desaparición. La policía había registrado exhaustivamente el bosque, rastrillando la maleza y escalando las laderas de las montañas cercanas. Grupos de búsqueda se habían desplegado por granjas, pueblos y ciudades circundantes, pero no habían encontrado ni una sola pista, ni restos de ropa, ni efectos personales, ni señales de forcejeo. Era como si las 4 mujeres simplemente se hubieran desvanecido. La teoría oficial finalmente se inclinó hacia un ataque de oso. El Parque Nacional de la Sierra Alta era conocido por su fauna, incluyendo osos negros que podían volverse agresivos si se sentían amenazados. Quizás las hermanas se habían adentrado demasiado en el bosque y se habían topado con un depredador. Pero la ausencia total de pruebas siempre había hecho que esta explicación le pareciera vacía al padre Elías y a muchos otros también. Con el paso de los años, circularon rumores aún más desagradables, rumores de que las monjas habían abandonado sus votos y huido para empezar una nueva vida. El padre Elías y la iglesia habían trabajado incansablemente para disipar tales especulaciones, pero aún así, la duda se había sembrado en la comunidad. Teresa jamás habría hecho eso, susurró, dibujando el rostro de su hermana en la fotografía. Jamás se habría ido sin avisarme. Mientras seguía contemplando la fotografía, su mirada se desvió hacia la capilla al fondo. Santa Dena era una estructura sencilla, construida en la década de 1920 para servir a la dispersa población católica de la zona. Sus paredes blancas y su modesto campanario eran visibles detrás de las monjas, rodeados por los imponentes árboles del límite del bosque. Algo le conmovió al padre Elías mientras observaba el edificio. No había visitado Santa Dena en más de 20 años, pues los recuerdos le resultaban demasiado dolorosos. Pero ahora, en este aniversario, sentía una extraña necesidad de volver a verlo, de caminar por donde había caminado su hermana, de rezar por donde ella había rezado. Quizás era mero sentimentalismo, el deseo de sentirse cerca de Teresa en este día difícil. O quizás una vocecita le susurraba en el fondo de su mente que aún había algo por descubrir allí, alguna pista que se había pasado por alto en la investigación inicial. Este último pensamiento era casi con toda seguridad una tontería, que podría quedar después de 28 años. Sin embargo, la atracción era innegable. El padre Elías guardó cuidadosamente las fotografías en la caja, excepto la de las 4 monjas de Santa Dena, que guardó en su bolsillo.
Se levantó del escritorio, recogió su Biblia y su rosario, y salió de su despacho con paso decidido. En el estacionamiento de la iglesia, se sentó al volante de su modesto sedán, colocó la fotografía en el asiento del copiloto y rezó una breve oración pidiendo guía. Luego giró la llave de contacto y arrancó de Santa Inés, en dirección al bosque y a los fantasmas de su pasado. El sinuoso camino que conducía del Valle del Olmo al Parque Nacional de la Sierra Alta llevó al padre Elías a través de paisajes cambiantes. Las impecables casas y negocios del pueblo dieron paso a granjas dispersas, que finalmente cedieron ante la invasora naturaleza. Altos pinos y cedros llenaban la carretera, sus sombras salpicaban el asfalto mientras conducía. El viaje duró aproximadamente 1 hora y media, lo que le dio al padre Elías tiempo de sobra para reflexionar. Recordó las numerosas veces que había hecho el mismo trayecto en las semanas posteriores a la desaparición de las monjas. En aquel entonces, su coche estaba lleno de volantes de personas desaparecidas con el rostro de Teresa, y una esperanza desesperada lo invadía. Ahora, él. A medida que el camino se estrechaba y comenzaba a ascender hacia las laderas, el padre Elías aminoró la marcha. La ermita de Santa Digna se encontraba en un pequeño claro cerca del límite del bosque, accesible por un modesto camino de tierra que se desviaba de la carretera principal. Observó el arcén, buscando el desvío que le resultaba familiar. Al llegar a lo que creía ser el lugar correcto, el padre Elías frunció el ceño, confundido. En lugar del sencillo camino de tierra que recordaba, encontró un camino privado pavimentado, bloqueado por una verja ornamentada. Había un cartel de prohibido el paso junto a pequeños avisos que advertían sobre la propiedad privada. Esto no puede ser, murmuró, aparcando el coche a un lado de la carretera. Consultó la fotografía que había traído, comparando el paisaje de fondo con lo que veía desde allí. Las montañas a lo lejos coincidían, al igual que la peculiar disposición de los árboles más altos en la cresta. Esta era, sin duda, la ubicación correcta, pero ¿dónde estaba la ermita de Santa Digna? El padre Elías salió de su vehículo y se acercó a la puerta a pie. Más allá, podía ver el camino privado que se adentraba en el bosque, pero no había rastro de la capilla blanca. En cambio, la zona parecía haber sido extensamente ajardinada, con árboles y arbustos ornamentales a lo largo del camino de entrada. Desconcertado, buscó su celular y revisó sus contactos hasta encontrar el número de don Ramón Gallego, el cuidador de Santa Dena desde hacía años. No habían hablado en años, pero el padre Elías esperaba que el hombre aún estuviera por la zona y pudiera dar alguna explicación. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz áspera contestara. «Hello, Ramón? This is Father Elías Marín from St. Agnes in Valle del Olmo». Hubo una pausa, luego un reconocimiento. «Padre Elías. Ha pasado bastante tiempo. ¿Cómo está?» «Estoy bien, gracias», respondió el padre Elías, aunque no era del todo cierto. «Ramón, estoy en lo que creo que es la entrada de Santa Dena, pero parece que la capilla ya no está». Otra pausa, esta vez más larga. «Así es, padre. La diócesis desmanteló la capilla hace años. Se la vendieron en 1982 a un hombre llamado Silvio Redondo. Él la demolió». El padre Elías sintió un escalofrío a pesar del calor del día. «Nunca supe nada de que la capilla fuera vendida, y mucho menos demolida». Bueno, después de lo que pasó con las monjas, la asistencia disminuyó considerablemente. Luego ocurrió el incidente con el campanario, que se agrietó y casi hirió al pobre Thomas Frell. El obispo decidió que no valía la pena mantenerlo para una congregación tan pequeña. El padre Elías se quedó mirando el cartel de prohibido el paso con creciente inquietud. «Este Silvio Redondo sigue siendo el dueño de la propiedad». «Ah, sí», confirmó Ramón. «Tiene una gran extensión allá atrás. Su casa principal está un poco más adentro, cerca de donde el bosque se hace más espeso. El terreno de la capilla ahora es solo una parte de su propiedad». «Ya veo», dijo el padre Elías lentamente.
Esperaba visitar la capilla hoy por motivos personales. Es el aniversario, ¿sabe? La voz de Ramón se suavizó con comprensión. Por supuesto. Han pasado 28 años hoy, ¿verdad? Siento que haya venido hasta aquí para nada, padre. ¿Sabe si el señor Redondo suele ser receptivo a las visitas? Quizás si le explico la situación. Para ser sincero, no es conocido por su hospitalidad, respondió Ramón con cautela. Es un poco solitario, por lo que he oído. Es reservado y no se relaciona mucho con la gente del lugar. El padre Elías suspiró, sintiendo una profunda decepción. Bueno, gracias por la información, Ramón. Te lo agradezco. Escuche, padre, dijo Ramón, con un tono un poco más alegre. Sigo viviendo cerca, a menos de 15 minutos de donde usted está ahora. Rescaté algunas cosas de la capilla cuando la desmantelaron, la vieja cruz del altar, algunos libros de oración, cosas así. Puede venir a verlas si quiere. Es muy amable de su parte, respondió el padre Elías. Quizás lo haga. Pero primero, creo que me gustaría intentar hablar con el señor Redondo. ¿Sabe cómo puedo llegar a su casa principal? Ramón dudó. Bueno, ahí está el camino privado que estás viendo, pero esa puerta siempre está cerrada. Sin embargo, hay un camino público que da la vuelta, te llevará bastante cerca de la propiedad. Tras recibir instrucciones de Ramón, el padre Elías le dio las gracias y colgó la llamada. Regresó a su coche, indeciso sobre su próximo paso. Por un lado, sentía que debía respetar la privacidad de Silvio Redondo y dirigirse directamente a la casa de Ramón, pero un impulso más fuerte lo impulsó hacia el camino público que conducía a la finca de Redondo. 20 minutos después, el padre Elías se encontraba conduciendo por un estrecho camino que bordeaba lo que debió ser la propiedad de Redondo. A través de los claros entre los árboles, vislumbró un terreno bien cuidado y, finalmente, una estructura robusta que parecía más un refugio de montaña que una casa convencional. El edificio era impresionante, 3 pisos de piedra natural y madera, con amplios ventanales y múltiples terrazas con vistas al bosque. Evocaba una riqueza que parecía contradecirse con el modesto entorno rural. El padre Elías localizó un pequeño estacionamiento cerca de lo que parecía ser la entrada de servicio de la propiedad. Aparcó su coche, se ajustó el cuello clerical y se acercó a la imponente residencia con una mezcla de determinación y aprensión. Al acercarse a la entrada principal, un sendero de piedra lo condujo a través de jardines cuidadosamente cuidados y un pequeño estanque decorativo. La artesanía del lugar era innegable, pero el padre Elías no pudo evitar sentir cierta inquietud. Levantó la mano para golpear con firmeza el pesado panel de roble. La puerta se abrió casi al instante, revelando a un hombre alto y atlético de unos 60 años, vestido con ropa deportiva cara. Llevaba el pelo canoso bien cortado y en una mano sostenía una correa de cuero para perro. La expresión del hombre pasó de una expectación neutra a un claro desagrado al fijarse en el atuendo clerical del padre Elías. «¿Sí?», preguntó, sin molestarse en disimular la impaciencia en su tono. «Buenas tardes», saludó el padre Elías con una cálida sonrisa. «¿Es usted el señor Silvio Redondo?». El hombre apretó la mandíbula. «Sí. Y tú estás invadiendo propiedad privada». «Disculpen la sorpresa», dijo el padre Elías, extendiendo la mano. «Soy el padre Elías Marín, de la iglesia de Santa Inés de la Misericordia en Valle del Olmo». Silvio Redondo no hizo ademán de tomar la mano que le ofrecía. «¿Qué quieres?». El padre Elías bajó la mano, manteniendo la calma a pesar de la hostilidad. Esperaba tener unos minutos de su tiempo. «Verá, visité el lugar donde antes estaba la ermita de Santa Digna y me sorprendió descubrir que ya no estaba». «Si ya viste que no está, ¿por qué me molestas?». La voz de Redondo había adquirido un tono casi gruñido. «Hablé con don Ramón Gallego, el antiguo cuidador», dijo el padre Elías. «Me comentó que usted había comprado la propiedad. Simplemente quería».
¿Me culpas por comprar un terreno que estaba en venta? Redondo dio un paso al frente con agresividad, lo que hizo que el padre Elías retrocediera involuntariamente. ¿Eres de los que creen que ese terreno es sagrado? La diócesis no lo creía así cuando lo vendió. No, no, dijo rápidamente el padre Elías, levantando las manos en un gesto apaciguador. No te culpo en absoluto. Solo tenía curiosidad por las circunstancias. La capilla tenía un significado personal para mí, y no sabía que la habían demolido. Redondo pareció apaciguarse por un momento, aunque su expresión permaneció fría. Bueno, ahora sabes que se acabó, y qué alivio. Duermo mejor ahora que no tengo que oír esa maldita campana sonando 3 veces al día y dándome migrañas. El padre Elías no pudo evitar responder, el toque del Ángelus es una hermosa tradición, señor Redondo. Llama a los fieles a recitar el Padre Nuestro y honra la encarnación de Dios. Su propósito es recordarnos las cosas santas, nuestra libertad del pecado y de la muerte. ¿Ahórrame el sermón?, se burló Redondo. La gente puede poner alarmas en sus teléfonos si necesita que les recuerden que deben rezar. No necesitan perturbar todo el campo con contaminación acústica medieval. La conversación claramente no iba bien. El padre Elías decidió intentar un enfoque diferente. Entiendo que valora su privacidad, señor Redondo, y he interrumpido su tiempo. Le pido disculpas. Quizás podríamos hablar otro día, cuando le sea más conveniente. No habrá otro día, dijo Redondo con sequedad. No tengo ningún interés en hablar de un edificio que no existe desde hace décadas con un sacerdote al que no conozco. Ahora le sugiero que se vaya antes de que llame al sheriff y lo denuncie por allanamiento. El padre Elías asintió, reconociendo la inutilidad de continuar. Muy bien. Gracias por su tiempo, señor Redondo. Que la paz sea con usted. La única respuesta de Redondo fue cerrarle la puerta en las narices. Con un profundo suspiro, el padre Elías se dio la vuelta y regresó por el sendero de piedra hacia su coche. El encuentro lo había dejado decepcionado e inquieto. Había algo en el comportamiento de Redondo más allá de la simple grosería, algo que sugería una profunda antipatía hacia la Iglesia y sus representantes. Al llegar a su vehículo, el padre Elías echó un vistazo a la imponente casa. ¿Era solo su imaginación o Redondo lo observaba desde una de las ventanas superiores? La sensación de ser observado le hormigueaba la nuca. Se sentó al volante y arrancó el motor, indeciso entre regresar a Valle del Olmo y detenerse en casa de don Ramón Gallego, como lo había invitado, quizás para ver algunos de los objetos conservados de la capilla. Ese tenaz le daría el cierre que buscaba al venir hoy. Al alejarse de la finca de Redondo, el padre Elías se encontró tomando el camino que pasaba cerca del antiguo emplazamiento de la capilla. No podía explicar la compulsión, después de todo, ahora sabía que no había nada que ver, pero algo lo atraía de vuelta en esa dirección. El coche dobló una curva, lo que le permitió ver aproximadamente el lugar donde una vez estuvo ese tenaz. A través de un hueco entre los árboles, distinguió un despejado donde antes estaba el pequeño edificio, ahora ajardinado con arbustos ornamentales. De repente, la radio del coche cobró vida, emitiendo un sonido extraño y evocador. Las manos del padre Elías se apretaron sobre el volante. El sonido era inconfundiblemente canto gregoriano, la antigua y etérea música del culto monástico, pero la radio estaba apagada. Recordaba perfectamente haberla apagado al salir de Valle del Olmo. Estacionando el coche a un lado de la carretera, se quedó mirando la radio con desconcierto mientras el canto continuaba durante varios segundos y luego se desvanecía tan abruptamente como había comenzado. «¿Qué demonios?», murmuró, extendiendo la mano para tocar el dial de la radio. La encendió y la apagó, pero el misterioso canto no regresó. ¿Lo habría imaginado? Quizás un capricho de su mente agotada, o alguna extraña falla eléctrica en su viejo vehículo. Sin embargo, mientras estaba sentado allí, una extraña sensación lo invadió, la misma que había experimentado antes al mirar la fotografía en su oficina,
un tirón en el corazón, una inexplicable certeza de que estaba destinado a estar allí ahora por un propósito que aún no comprendía. Se le erizó el vello de los brazos y un calor se extendió por sus oídos, sensaciones físicas que ya había experimentado en momentos de intensa oración o de introspección espiritual. En el seminario, su director espiritual le había enseñado a reconocer estas como posibles inspiraciones del Espíritu Santo. Una vez más, el débil canto emanaba de la radio silenciosa, y esta vez el padre Elías estaba seguro de que no lo imaginaba. Era como si una voz sobrenatural lo llamara, guiándolo. Sin comprender del todo sus propias acciones, dio media vuelta con cuidado y condujo de vuelta hacia la puerta que bloqueaba el acceso a la antigua capilla. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo, se sintió obligado a investigar más a fondo, incluso si eso significaba arriesgarse a otro enfrentamiento con el hostil Silvio Redondo. El padre Elías estacionó su auto al costado del camino, cerca del portón que marcaba la entrada a la propiedad de Redondo. Las señales de prohibido el paso se alzaban ante él, con advertencias claras e inequívocas. Se sentó un momento, con las manos aún en el volante, cuestionando la sensatez de lo que estaba contemplando. «Señor, guía mis acciones», susurró. «Si estoy a punto de equivocarme, muéstrame el camino correcto». Pero la extraña sensación de inspiración espiritual persistía. Tras un último momento de vacilación, el padre Elías salió de su vehículo. Se acercó a la puerta con cautela, consciente de que estaba considerando invadir una propiedad privada, una acción difícil de conciliar con sus obligaciones morales como sacerdote. Sin embargo, el misterioso canto de su radio había despertado algo en él, una convicción que trascendía las preocupaciones comunes. En lugar de intentar forzar la puerta, el padre Elías comenzó a caminar a lo largo de la valla perimetral, buscando un punto estratégico desde el que observar la antigua capilla. La cerca era robusta, 2,5 metros de metal ornamentado pero robusto, pero seguía los contornos del accidentado terreno forestal, descendiendo ocasionalmente hacia el suelo donde el terreno se elevaba. Mientras caminaba, el padre Elías cerró los ojos brevemente, intentando visualizar la disposición de ese Tednas como había sido antaño. Si no le fallaba la memoria, el banco de madera donde habían fotografiado a las monjas se encontraba al este de la capilla, cerca de un gran roble. Abriendo los ojos, examinó la propiedad más allá de la cerca, intentando localizar puntos de referencia que pudieran haber sobrevivido a la demolición. El roble había desaparecido, presumiblemente retirado durante las renovaciones de Redondo, pero un grupo de pinos detrás de la capilla permanecía como punto de referencia. El padre Elías continuó a lo largo de la cerca, dirigiéndose hacia la zona donde creía que se alzaba la capilla. De repente, su pie se enganchó en la raíz expuesta de un árbol, lo que lo hizo tambalearse hacia adelante. Extendió los brazos para agarrarse a la cerca metálica, pero el impulso de la caída hizo que su peso presionara contra una sección donde los postes de la cerca estaban colocados en terreno irregular. Se oyó un crujido agudo cuando la junta debilitada de la cerca cedió, creando un espacio lo suficientemente grande como para que una persona pasara. El padre Elías se encontró tendido parcialmente sobre la propiedad de Redondo, con la sección rota de la cerca debajo de él. «Dios mío», murmuró, levantándose y sacudiéndose la tierra de la ropa. No pretendía dañar la cerca, ni mucho menos crear una vía de acceso a la propiedad privada, pero allí estaba, ante una oportunidad o tentación inesperada. El padre Elías miró hacia el camino, asegurándose de que nadie hubiera presenciado su vandalismo accidental. La zona estaba desierta, el único sonido era el susurro de las hojas con la brisa de la tarde. Miró la cerca rota y luego el claro que se extendía más allá de donde una vez estuvo Sannas. «Perdóname», susurró, santiguándose antes de cruzar con cuidado el hueco. Una vez en la propiedad de Redondo, el padre Elías se dirigió con rapidez pero cautela hacia el antiguo emplazamiento de la capilla. La zona había sido ajardinada con plantas ornamentales no autóctonas que parecían fuera de lugar con el bosque natural como telón de fondo. No quedaba nada que indicara que alguna vez hubo un lugar de culto allí, ni cimientos, ni cruz, ni monumento alguno. La ausencia le pareció particularmente triste,
Era como si Silvio Redondo hubiera borrado deliberadamente todo rastro de la existencia de la capilla, borrando no solo el edificio, sino también su propio recuerdo del terreno. Mientras contemplaba esto, un destello de luz le llamó la atención, algo cerca del suelo, parcialmente oculto por arbustos ornamentales. Curioso, el padre Elías se acercó y separó las ramas para revelar una rejilla metálica incrustada en la tierra, una especie de respiradero. Parecía vieja y desgastada, con sus barras de hierro oxidadas por el tiempo. El padre Elías frunció el ceño, perplejo. Si la capilla había sido demolida por completo, ¿por qué se conservaría un viejo respiradero? ¿Y por qué una zona ajardinada sin estructuras necesitaría ventilación? Se agachó junto al respiradero, examinándolo con más atención. El diseño era vintage, posiblemente de los años 30 o 40, con volutas ornamentales en los bordes. Parecía incongruente con la estética moderna y minimalista de la propiedad de Redondo. Al acercarse, un sonido se elevó por la rejilla, tan débil que al principio el padre Elías creyó haberlo imaginado. Luego volvió a sonar, un suave zumbido melódico, seguido de lo que parecía una tos humana. Se le heló la sangre. El zumbido le recordaba al canto gregoriano que había oído en la radio del coche, pero no era un fallo eléctrico ni producto de su imaginación. Alguien estaba bajo tierra, bajo lo que había sido la capilla de Sandanas. «Hola», gritó suavemente a través de la rejilla, pero el zumbido continuó ininterrumpido, lo que sugería que la persona no podía oírlo desde su ubicación subterránea. El padre Elías se enderezó, dándole vueltas a las implicaciones. ¿Por qué habría un espacio subterráneo debajo de la antigua capilla? Y, más importante aún, ¿quién estaba allí abajo? Miró a su alrededor, casi esperando ver a Silvio Redondo acercándose con furia, pero la propiedad permanecía tranquila y aparentemente sin vigilancia en esa zona. La casa principal estaba oculta tras un grupo de árboles, y no se veían cámaras de seguridad en las inmediaciones. Sacando su celular del bolsillo, el padre Elías marcó el 911, la mano le temblaba ligeramente al llevarse el dispositivo a la oreja. «911, ¿cuál es su emergencia?», respondió la voz de un operador. «Me llamo padre Elías Marín», dijo en voz baja a pesar de la aparente soledad. «Estoy en la propiedad de Silvio Redondo, cerca de la antigua capilla de San Andrés, junto a la ruta 37. Creo que alguien podría estar atrapado bajo tierra. Oigo cantos y toses provenientes de un respiradero». Hubo un breve silencio al otro lado. «Señor, dice que sospecha que alguien está retenido contra su voluntad». «No lo sé», admitió el padre Elías, «pero parece haber algún tipo de espacio subterráneo, y definitivamente hay alguien ahí abajo. Dada la ubicación remota y que esta propiedad es privada, estoy preocupado». «¿Se encuentra legalmente en la propiedad, señor?», preguntó la operadora con escepticismo en su voz. El padre Elías hizo una mueca. «Dañé accidentalmente una sección de la cerca y me encontré en la propiedad. Sé que estoy invadiendo la propiedad, pero esto parecía una emergencia». «Entiendo. ¿Cuál es su ubicación exacta en la propiedad?». El padre Elías describió su posición lo mejor que pudo, explicando que estaba cerca de donde antes estaba la capilla de Sannas. «Enviaremos agentes a investigar», le aseguró el operador. «Por favor, quédese donde está hasta que lleguen, a menos que sienta que está en peligro». «Gracias», respondió el padre Elías, con un profundo alivio. «Esperaré junto a mi vehículo, que está estacionado al borde de la carretera, cerca de la entrada principal». Tras finalizar la llamada, el padre Elías echó un último vistazo al misterioso respiradero. El zumbido había cesado, pero al escuchar atentamente, aún podía oír ocasionales sonidos de movimiento desde abajo. Definitivamente había alguien ahí abajo, y pensarlo le provocó un escalofrío. Regresó al tramo roto de la cerca, abriéndose paso con cuidado por el hueco y regresando a la vía pública. Mientras caminaba hacia su coche aparcado, marcó el número de don Ramón Gallego, con la urgencia de recabar más información antes de que llegara la policía. «Ramón, soy el padre Elías otra vez».
Necesito preguntarte algo importante. Cuando San Andrés aún estaba en pie, ¿había algún tipo de sótano o habitación subterránea debajo? Ramón pareció sorprendido por la pregunta. No, padre. La capilla se construyó sobre una simple losa, sin sótano, sin cripta, nada de eso. ¿Por qué lo pregunta? El padre Elías explicó lo que había descubierto, el respiradero y los sonidos que provenían del subsuelo. Eso es imposible, dijo Ramón con firmeza. Nunca hubo una estructura subterránea en ese Tenas. Mantuve esa propiedad durante 20 años, lo sabría. Entonces la única explicación, concluyó el padre Elías, es que alguien la construyó después de que demolieron la capilla, cuando Silvio Redondo tomó posesión. Qué inquietante, admitió Ramón. ¿Qué vas a hacer? Ya llamé a la policía. Están enviando agentes a investigar. Yo también iré, decidió Ramón. Conozco esa propiedad mejor que nadie. Puedo estar allí en 10 minutos. El padre Elías le dio las gracias y colgó la llamada. Luego, se sentó en su coche a esperar, jugueteando con las cuentas del rosario y murmurando oraciones por quienquiera que estuviera atrapado bajo tierra donde una vez estuvo Sannas. Se sentó en su coche aparcado, moviendo los dedos metódicamente sobre las suaves cuentas del rosario mientras recitaba las oraciones familiares. El ritual trajo cierta calma a su mente atribulada, aunque las preguntas seguían arremolinándose bajo la superficie de su concentración. ¿Quién podría estar bajo tierra en el antiguo sitio de la capilla? ¿Qué propósito podría tener una cámara subterránea en un lugar tan remoto? Y lo más inquietante de todo, ¿podría haber? ¿Habría alguna conexión con la desaparición de las 4 monjas hace 28 años? La última pregunta le pareció descabellada incluso al padre Elías. 28 años era un tiempo imposible para que alguien permaneciera oculto, pero el momento de su descubrimiento, justo el aniversario de la desaparición, le pareció más que una simple coincidencia. Un vehículo se acercó desde el pueblo e interrumpió sus pensamientos. Era una camioneta destartalada que el padre Elías reconoció como la de don Ramón Gallego, el antiguo conserje. Ramón se detuvo detrás de su sedán y salió de la cabina, con el rostro curtido y marcado por la preocupación. Padre Elías, llamó Ramón al acercarse. ¿Ya hay señales de la policía? Todavía no, respondió el padre Elías, saliendo a saludarlo. Gracias por venir tan rápido. Ramón asintió, recorriendo con la mirada el camino y la entrada a la propiedad de Redondo. He estado pensando en lo que me dijiste. No tiene sentido. Si Redondo hubiera construido algo bajo tierra donde estaba la capilla, la gente se habría dado cuenta de la construcción. No se puede excavar un sótano sin maquinaria pesada, a menos que se hiciera gradualmente. O quizás ya había alguna cavidad natural en el suelo que la amplió, sugirió el padre Elías. Ramón negó con la cabeza, dubitativo. Esta zona no tiene cuevas ni nada parecido, es principalmente roca sólida bajo unos pocos pies de tierra. Antes de que pudieran seguir especulando, les llegó el sonido distintivo de las sirenas que se acercaban. Una patrulla de policía dobló la curva, con las luces destellantes, pero la sirena apagándose al detenerse frente al coche del padre Elías. Aparecieron 2 agentes, uno mayor, con el pelo canoso en las sienes, el otro, más joven y delgado, con una agilidad en sus movimientos que sugería antecedentes militares. Sus placas los identificaban como miembros del departamento del sheriff del condado de Shasta. Padre Elías, preguntó el oficial mayor, acercándose con un comportamiento profesional pero no antipático. Sí, oficial, gracias por venir. El padre Elías le hizo un gesto a su compañero. Este es don Ramón Gallego, antiguo cuidador de la capilla de Santa Diana, que antiguamente se encontraba en esta propiedad. El agente mayor asintió. Soy el agente Williams, y ella es la agente Reynolds. La central dice que reportó haber escuchado sonidos provenientes de un lugar subterráneo en una propiedad privada. ¿Puede explicarnos exactamente qué descubrió?
El padre Elías explicó las circunstancias que lo llevaron a la zona, la ruptura accidental de la valla y el descubrimiento del respiradero con ruidos provenientes de abajo. Se aseguró de enfatizar su arrepentimiento por la intrusión, lo cual el agente Williams reconoció con un leve gesto de la mano. Primero, centrémonos en el posible problema de bienestar, dijo el agente Williams. Si alguien está atrapado o retenido contra su voluntad, eso tiene prioridad sobre un incidente menor de allanamiento. Ramón intervino: mantuve la capilla de Santa Diana durante más de 20 años antes de que se vendiera. Nunca hubo ninguna estructura subterránea asociada a la capilla. Lo que hay ahora se construyó después de que Silvio Redondo asumiera la propiedad. El agente Reynolds, que había estado tomando notas en silencio, levantó la vista. El señor Redondo es un importante terrateniente de esta zona. Esto tiene graves consecuencias. Entiendo, dijo el padre Elías con solemnidad. No acuso al señor Redondo de nada. Simplemente informo de lo que oí y expreso mi preocupación por quien quiera que esté ahí abajo. El agente Williams asintió pensativo. De acuerdo. Echemos un vistazo a ese respiradero que descubrió, señor Gallego, respondió Ramón. Ya que conoces la propiedad, ¿te importaría acompañarnos? En absoluto, asintió Ramón. Los 4 hombres caminaron hacia la sección dañada de la cerca. El padre Elías les señaló el hueco que había creado sin darse cuenta, y con cuidado entraron a la propiedad de Redondo. Los condujo hasta los arbustos ornamentales que ocultaban parcialmente el respiradero. Aquí está, dijo separando las ramas para dejar al descubierto la reja oxidada. El agente Williams se agachó junto a él, examinando el respiradero con ojo experto. Esto es artesanía antigua. No encaja en absoluto con el paisajismo moderno. El agente Reynolds se unió a él, iluminando con una linterna la reja. No veo mucho. El pozo se desvía después de unos 2 metros. Escuchen, instó el padre Elías. Permanecieron en silencio, esforzándose por oír cualquier sonido desde abajo. Durante casi 1 minuto no se oyó nada más que el ruido ambiental del bosque, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas. El padre Elías empezó a preocuparse de que quienquiera que hubiera estado abajo se hubiera alejado del respiradero o se hubiera quedado en silencio al oír voces arriba. Entonces, débil pero nítidamente, una voz de mujer empezó a tararear. La melodía era evocadora, arcaica, un fragmento de música sacra que el padre Elías reconoció al instante a pesar de su tono quebrado y vacilante. «Salve Regina», susurró el agente Williams, con un destello de reconocimiento en sus curtidos rasgos. Ramón asintió. Sí, la antífona mariana que se canta en monasterios y conventos desde hace siglos. El zumbido continuó durante varios segundos más, luego se apagó, reemplazado por el sonido de una respiración dificultosa y una tos seca y áspera. Los oficiales intercambiaron miradas significativas. Sin duda hay alguien ahí abajo, dijo el agente Reynolds, incorporándose con expresión seria. Y por el sonido de esa tos, podría necesitar atención médica. Necesitamos hablar con el señor Redondo inmediatamente. El diputado Williams decidió: esto es ahora, como mínimo, un cheque de asistencia social. No lo entiendo, dijo Ramón, sacudiendo la cabeza con desconcierto. Este respiradero no estaba aquí cuando estaba la capilla, y nunca hubo sótano ni habitación subterránea. ¿Cómo podía haber alguien ahí abajo? Eso es lo que queremos averiguar, respondió el agente Williams, con un tono que sugería que se había puesto en modo investigación. Vayamos a la residencia de Redondo. Los 4 hombres regresaron a la carretera y a sus respectivos vehículos, siguiendo la patrulla del agente. El padre Elías y Ramón condujeron la corta distancia hasta la casa principal de Silvio Redondo. La imponente estructura parecía más imponente que nunca a medida que se acercaban, sus numerosas ventanas como ojos vigilantes observando su llegada.
El agente Williams ordenó al padre Elías y a Ramón que permanecieran junto a sus vehículos mientras él y el agente Reynolds se acercaban a la puerta principal. El padre Elías observó cómo los agentes llamaban a la puerta y esperaban, con la tensión reflejada en sus posturas a pesar de su profesionalismo. Pasaron varios momentos antes de que se abriera la puerta, pero no fue Silvio Redondo quien salió. En cambio, lo vieron acercarse por la parte trasera de la propiedad, todavía vestido con su ropa deportiva y llevando a un gran pastor alemán con correa. Su expresión cambió rápidamente de una inquisitiva cortesía a una furia apenas contenida cuando vio al padre Elías y a Ramón de pie cerca de la patrulla de los oficiales. ¿Qué significa esto?, preguntó Redondo al llegar a la entrada. ¿Por qué están estos intrusos otra vez en mi propiedad? El agente Williams se presentó a sí mismo y a su compañero con tono pausado. Hemos recibido un informe de ruidos provenientes de lo que parece ser una estructura subterránea en el antiguo sitio de la capilla. Nos gustaría hacerle algunas preguntas al respecto, señor. El rostro de Redondo se sonrojó de ira. Esto es indignante. Primero, este sacerdote aparece sin invitación, traspasa mi cerca y mi terreno, y ahora está haciendo acusaciones descabelladas y desperdiciando recursos policiales. Nadie está haciendo acusaciones, señor Redondo, dijo el agente Reynolds con calma. Simplemente estamos investigando un problema de bienestar. Parece que alguien está en un espacio subterráneo de su propiedad y parece que podría necesitar atención médica. Es absurdo, espetó Redondo. No hay nadie en mi propiedad excepto mis perros y yo. ¿Lo sabría incluso si alguien viviera en un búnker subterráneo secreto? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena? Sin embargo, señor, estamos obligados a investigar, dijo el agente Williams con firmeza. Nos gustaría pedir permiso para revisar su casa y los terrenos, incluyendo el sótano. En absoluto, respondió Redondo con frialdad, apretando la correa del perro con la mano, lo que provocó que el animal se moviera inquieto. Esta es propiedad privada. No tiene derecho a registrarla sin una orden judicial. El agente Reynolds comenzó, con un tono razonable pero insistente, si hay alguien en apuros en su propiedad, incluso un intruso del que no sabe nada, ¿no querría saberlo? Podría ser un ocupa que se ha colado en una vieja estructura que ni siquiera sabe que existe. Redondo entrecerró los ojos con recelo. No hay ninguna estructura antigua que desconozca. Soy dueño de este terreno desde hace más de 25 años. Lo conozco al dedillo. ¿Y qué hay del respiradero cerca de la antigua capilla?, preguntó el agente Williams. ¿El que parece ventilar un espacio subterráneo? Por una fracción de segundo, algo parpadeó en la expresión de Redondo, una vacilación momentánea que el padre Elías captó antes de que el rostro del hombre se endureciera una vez más en una negativa obstinada. Instalé un sistema de drenaje cuando ajardiné esa zona, dijo Redondo con desdén. Lo que llamas ventilación probablemente sea solo una rejilla decorativa que cubre una tubería de desagüe. No tiene nada de siniestro. Un sistema de drenaje no canta himnos ni tose, señor Redondo, observó secamente el agente Williams. Redondo miró fijamente al padre Elías. Este hombre claramente ha orquestado toda esta situación. Probablemente trajo un aparato que reproduce sonidos grabados y lo colocó cerca del desagüe. Me está acosando porque le molesta que haya comprado una propiedad de la iglesia. Jamás haría algo así, protestó el padre Elías, santiguándose. Dios me da fe de que oí una voz de mujer saliendo de ese respiradero. Todos la oímos, hace un momento. Redondo se burló. Un sacerdote invocando a Dios mientras se apropia de bienes y miente, qué típico. Basta, señor Redondo, dijo el agente Williams con severidad. Le pedimos su cooperación voluntaria. Si se niega, no tendremos más remedio que recurrir a otras vías legales. Pues persíganlos, respondió Redondo con frialdad. Mientras tanto, quiero que esta gente salga de mi propiedad inmediatamente. Si no se van en 2 minutos, los denunciaré por allanamiento. Al darse cuenta del impasse,
El agente Williams hizo un gesto al padre Elías y a Ramón, indicándoles que regresaran a sus vehículos. Los agentes los siguieron, caminando de vuelta a su patrulla con paso mesurado, lo que sugería que esta retirada era estratégica, no definitiva. Al llegar al coche patrulla, el agente Williams le habló en voz baja al padre Elías: «No se preocupe, padre. Esto no ha terminado. Voy a contactar con la central y solicitar información sobre la escritura de la propiedad, el historial de propiedad y cualquier queja o incidente previo en este lugar. También quiero revisar el expediente de las monjas desaparecidas de 1980. Algo no cuadra aquí». El padre Elías asintió agradecido. «Gracias, diputado. Sé lo extraño que debe parecer, pero creo de verdad que alguien necesita ayuda allá abajo». «Te creo», respondió el agente. «Si es exactamente lo que piensas, lo determinaremos con una investigación adecuada. Vuelve a casa de Ramón por ahora. Nos pondremos en contacto». El viaje a casa de Ramón fue breve pero tenso, con ambos hombres absortos en sus pensamientos sobre la misteriosa voz que se escondía bajo los terrenos de la antigua capilla. La casa de Ramón resultó ser una modesta cabaña apartada de la carretera principal, rodeada de imponentes pinos que proyectaban largas sombras bajo el sol del atardecer. «No mucho, pero es mi hogar», dijo Ramón mientras acompañaba al padre Elías al interior. El interior estaba amueblado de forma sencilla pero cómoda, con muebles desgastados y paredes decoradas con recuerdos de pesca y algunas fotografías enmarcadas. «Es muy acogedor», respondió con sinceridad el padre Elías, señalando la cruz que colgaba prominentemente sobre la chimenea de piedra. Ramón se afanaba en la pequeña cocina preparando té mientras el padre Elías se acomodaba en un sillón. «Conservé varias cosas de Santa Diana cuando la clausuraron», dijo Ramón por encima del hombro. «Están en un baúl en la habitación de invitados. Te las mostraré después de tomar el té». El padre Elías asintió, aún absorto en el respiradero y la voz inquietante que salía de él. «Ramón, ¿por qué crees que la diócesis nunca me informó de la venta de la capilla? Estuve en Santa Inés hace tantos años, y mi hermana estaba entre las monjas desaparecidas. Seguramente alguien debería haberme consultado». Ramón regresó con 2 tazas humeantes y le entregó una al padre Elías antes de sentarse frente a él. La decisión vino de la oficina del obispo en Sacramento. «Para ser honesto, creo que no se gestionó bien. Después de lo de las monjas, la asistencia bajó mucho. Luego vino el incidente del campanario». «¿Qué pasó exactamente?», preguntó el padre Elías, sorbiendo agradecido el té caliente. «Falló la estructura», explicó Ramón. «La capilla se construyó en la década de 1920 y el mantenimiento había sido mínimo. Un domingo por la mañana de 1981, el campanario sufrió una gran grieta. La vieja campana, que debía pesar 150 kilos, se desplomó y casi mató al pobre Thomas Frell, quien estaba de conserje mientras yo estaba en cama con una pierna rota». «¿Alguien resultó herido?». «Por la gracia de Dios, no, pero fue la gota que colmó el vaso para la diócesis. Declararon el edificio inseguro y lo clausuraron de inmediato. A principios de 1982, decidieron desmantelarlo por completo en lugar de pagar las reparaciones». El padre Elías frunció el ceño. «¿Y Silvio Redondo lo compró poco después?». «Así es, pagaron en efectivo, según tengo entendido, más de lo que valía el terreno, lo que causó cierta sorpresa. Pero la diócesis necesitaba fondos para las renovaciones de la catedral, así que no hicieron preguntas». «¿Qué hizo Redondo con la propiedad inmediatamente después de la compra?». Ramón frunció el ceño al recordar. «Demolió la capilla de inmediato. Envió un equipo en cuestión de días. Hubo algunas protestas de los vecinos que creían que el edificio podría haberse salvado, pero legalmente no podían hacer nada. Después de eso, empezó a ajardinar los terrenos, pero nunca construyó nada sustancial en el terreno de la capilla». «¿Notaste alguna actividad de construcción inusual, algo que pudiera sugerir que estaba construyendo algo subterráneo?».
Nada evidente, respondió Ramón, e hizo una pausa. Aunque hubo un periodo en 1983 en el que la gente reportó oír ruidos extraños por la noche, maquinaria en marcha, ese tipo de cosas, y algunos se quejaron de temblores. El padre Elías se inclinó hacia adelante, con gran interés. ¿Temblores como terremotos? Eso fue lo que concluyeron las autoridades, actividad sísmica leve. Pero parecía extraño que se localizara en esa zona específica. Algunos se preguntaron si Redondo estaba realizando algún tipo de excavación, y nadie investigó más. Ramón se encogió de hombros. Un agente salió, inspeccionó, no encontró nada sospechoso, y punto. Redondo siempre ha tenido buenos contactos, dona las causas correctas y conoce a la gente adecuada. La conversación se desvió hacia otros temas, los cambios en Valle del Olmo a través de los años, la decadencia de la congregación. Sin embargo, la mente del padre Elías seguía volviendo a esa voz zumbante y a la cámara oculta debajo de los terrenos de la capilla. Santa Inés y las discusiones teológicas que reflejaban la profunda fe de ambos hombres. El tiempo pasó rápidamente, y el padre Elías se sorprendió cuando sonó su teléfono, interrumpiendo el ritmo relajado de su conversación. «Padre, le habla Marín», respondió. «Padre, le habla el agente Williams». La voz del agente sonaba enérgica y decidida. «He avanzado. Hablé con la jueza Martínez, quien comprende nuestras preocupaciones. Ha emitido una orden de registro de emergencia basada en una sospecha razonable de confinamiento ilegal». El padre Elías sintió una oleada de esperanza. «Excelentes noticias, agente. Regresaremos a la propiedad de Redondo en una hora. Sin embargo, quería informarle que, por seguridad, le aconsejo que se mantenga alejado, esto ya es una operación policial oficial». «Entiendo», respondió el padre Elías, aunque su deseo de estar presente era intenso. «Pero, señor diputado, si encuentra algo o a alguien». «Serás el primer civil al que llame», prometió Williams. «Toda esta situación empezó gracias a tu insistencia, padre». «Lo respeto». Tras escuchar la conversación, Ramón insistió en que al menos deberían poder observar desde la distancia, argumentando que su presencia espiritual podría ser importante si se descubría algo significativo. Con cierta reticencia, el agente Williams accedió. Podían permanecer en su vehículo a una distancia prudencial, pero estrictamente como observadores. Una hora después, el padre Elías y Ramón estacionaron en la vía pública, cerca de la entrada a la propiedad de Redondo. Desde allí, vieron llegar varios vehículos policiales, incluyendo una camioneta forense y una ambulancia que se encontraban cerca, una precaución que le provocó escalofríos al padre Elías. El agente Williams se acercó brevemente a su coche. «Vamos a entrar con la orden judicial. He configurado mi cámara corporal para que transmita a este canal». Les mostró cómo acceder a la señal del teléfono del padre Elías. «Pueden ver desde aquí, pero no se acerquen bajo ninguna circunstancia». «Está claro». Ambos hombres asintieron, y el agente Williams regresó con sus colegas. Observaron cómo los agentes reunidos se acercaban a la puerta principal de Redondo, con la orden judicial en mano. A través de la pantalla del teléfono, observaron cómo Redondo abría la puerta, con el rostro desencajado de rabia al ver a los agentes y el documento que le presentaron. El audio estaba apagado, pero lo suficientemente claro como para oírlo protestar enérgicamente, amenazando con demandas y llamadas a su abogado. A pesar de sus objeciones, los agentes ejecutaron la orden de registro, examinando metódicamente la casa principal mientras Redondo permanecía bajo supervisión en su sala de estar. Después de aproximadamente 45 minutos, el agente Williams informó a través de la cámara corporal que la casa y el sótano convencional no habían encontrado nada sospechoso. «Pasemos al camino forestal y las dependencias», narró Williams para quienes estaban monitoreando la transmisión. «El señor Redondo ha confirmado que hay un almacén junto al camino privado que conecta su casa principal con el sitio de la antigua capilla.
El padre Elías y Ramón observaban atentamente cómo los oficiales, acompañados por un Redondo visiblemente furioso, avanzaban por el camino forestal. El sendero estaba bien mantenido, pero era estrecho, serpenteando entre árboles centenarios que creaban un efecto de túnel con la luz del atardecer. Tras unos 15 minutos de caminata, la cámara mostró una modesta estructura de madera, el almacén que Redondo había mencionado. Era más grande de lo que el padre Elías esperaba, de unos 6 metros cuadrados, con revestimiento desgastado y techo de metal. Esto es solo un cobertizo para herramientas, se oía decir a Redondo. Maquinaria de jardinería, suministros de mantenimiento, ese tipo de cosas. Una completa pérdida de tiempo. Los agentes registraron metódicamente el edificio, que efectivamente contenía diversas herramientas, equipos de jardinería y artículos de jardinería. El espacio estaba polvoriento, parecía poco usado, con telarañas en los rincones y un olor a humedad que un agente comentó. Al finalizar la búsqueda, se oyó un ruido repentino. Uno de los agentes dejó caer una pesada llave inglesa, que aterrizó en el suelo de madera con un sonido inesperadamente hueco. La cámara enfocó hacia abajo para mostrar al agente Reynolds, arrodillado, golpeando las tablas del suelo con la mano. Esta sección suena diferente, observó, retirando la linterna para examinar la zona más de cerca. Estas tablas parecen más nuevas que las demás. A pesar de las nuevas protestas de Redondo, los agentes comenzaron a retirar las tablas sospechosas del suelo. Debajo de ellas, descubrieron una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Señor Redondo, dijo el agente Williams, con la voz claramente visible a través del micrófono de la cámara corporal, ¿podría explicarme esto? El rostro de Redondo palideció, y su anterior bravuconería dio paso a un tenso silencio. Al negarse a hacer comentarios, Williams ordenó a varios agentes que lo acompañaran mientras él y el agente Reynolds se preparaban para bajar las escaleras. Cambiando a luces tácticas, narró Williams mientras activaba una potente linterna. Nos adentramos en el pasadizo subterráneo. La cámara mostró una estrecha escalera de piedra que parecía haber sido excavada directamente en la roca. Los escalones estaban desgastados en el centro, lo que indicaba un uso regular a lo largo de los años. Al pie de la escalera, una pesada puerta de madera impedía el paso. Cerrado, informó Reynolds, examinando el mecanismo de hierro de aspecto antiguo. Señor Redondo, necesitamos la llave de esta puerta. Desde arriba, la voz de Redondo gritó, todavía desafiante, no sé nada de ninguna puerta. Esta debía estar aquí cuando compré la propiedad. Los oficiales intercambiaron miradas escépticas, y Williams ordenó a sus colegas que buscaran una llave. Uno de ellos notó un pequeño hueco en la pared junto a la escalera, parcialmente oculto por la sombra. Dentro había una llave de hierro, verde por el tiempo, pero aparentemente funcional. Encontré una llave, informó el oficial, entregándosela a Williams. El agente introdujo la llave en la cerradura, que giró con un fuerte crujido metálico. La puerta se abrió hacia adentro, revelando un oscuro túnel al otro lado. Estamos entrando en lo que parece ser un túnel artificial, narró Williams, con la voz ahora tensa y apagada. De aproximadamente 2 metros de alto y 1 metro de ancho. Las paredes son de piedra y tierra, sostenidas por vigas de madera a intervalos regulares. Evidencia de una construcción relativamente reciente, a pesar de los intentos de aparentar antigüedad. Los oficiales avanzaron con cautela por el túnel, que parecía extenderse varios cientos de metros. El pasaje tenía una ligera curva, y el padre Elías se dio cuenta, sobresaltado, de que debía conducir hacia el antiguo emplazamiento de la capilla. Tras unos minutos de caminata, el túnel se ensanchó y se convirtió en una pequeña cámara. La luz de la cámara reveló muebles rudimentarios, un colchón delgado en el suelo, un cubo en un rincón, una mesita con restos de lo que parecía comida. Entonces, desde las sombras, se oyó un susurro, «Ayuda, ¿hay alguien ahí?». El agente Williams dirigió su linterna hacia el sonido, y la cámara reveló a una anciana frágil tumbada en el colchón. Su rostro estaba demacrado,
con la mirada hundida pero alerta. Llevaba el pelo canoso muy corto y aferraba lo que parecía ser un rosario de madera tallado a mano. Señora, dijo Williams con suavidad, acercándose lentamente para no asustarla. Soy el agente Williams del departamento del sheriff del condado de Shasta. Estamos aquí para ayudarla. ¿Podría decirme su nombre? Los labios agrietados de la mujer se movieron, formando palabras con visible esfuerzo. Hermana Terres Marín. En el auto de Ramón, el padre Elías jadeó, se llevó la mano a la boca y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras susurraba, mi hermana, es mi hermana. Ramón le puso una mano tranquilizadora en el brazo, su expresión era de asombro e incredulidad. A través de la cámara corporal, pudieron ver que la pequeña cámara estaba revestida de tallas religiosas, cruces, santos, escenas bíblicas, todas aparentemente creadas con trozos de madera y piedra. Una sola vela, apagada hacía tiempo, reposaba sobre la mesa improvisada. En una pared, una gran cruz había sido meticulosamente grabada en la piedra. Hermana, decía el agente Williams con voz profesional pero amable, le vamos a dar atención médica de inmediato. ¿Podría decirme si hay alguien más aquí con usted? La mirada de la mujer se desvió hacia un rincón oscuro de la cámara, donde aún no había llegado la luz de la cámara. Beatriz, pero ya se fue con Dios, hace muchos años. La cámara hizo un movimiento panorámico para revelar lo que parecían ser restos humanos, un esqueleto tendido sobre un colchón similar, parcialmente cubierto con una manta hecha jirones. Necesitamos que el equipo médico venga de inmediato, dijo Williams por radio, con la voz tensa por la emoción contenida. Y notifiquen a la unidad forense que también tenemos restos humanos. Sin poder contenerse más, el padre Elías salió disparado del coche, ignorando las protestas de Ramón. Corrió hacia el perímetro policial, donde un agente intentó interceptarlo. Por favor, suplicó el padre Elías, esa es mi hermana. Soy el padre Elías Marín. Lleva 28 años desaparecida. Necesito verla. El oficial, reconociendo el nombre de la sesión informativa anterior, habló por radio. Tras una breve consulta, escoltó al padre Elías a través del perímetro hasta donde el equipo forense y los paramédicos se preparaban para entrar al túnel. Espere aquí, padre, le ordenó el oficial. Pronto la traerán. El tiempo pareció extenderse mientras el padre Elías esperaba, rezando e intentando procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. Tras lo que pareció una eternidad, la actividad en la entrada del cobertizo aumentó. Salieron oficiales, seguidos por paramédicos que cargaban cuidadosamente una camilla. En ella yacía la hermana Terres, tan delgada y frágil que apenas se veía bajo la manta que la cubría. Al pasar junto al padre Elías, ella giró ligeramente la cabeza y sus miradas se cruzaron. A pesar de los estragos del tiempo y el sufrimiento, reconoció a su hermana en esos ojos, ojos que una vez brillaron con devoción juvenil, ahora manantiales de experiencia insondable. Sus labios se movieron, aunque no emitió ningún sonido, el padre Elías pudo leer las palabras que formó, Dios nunca me abandonó. Mientras los paramédicos la llevaban rápidamente a la ambulancia que la esperaba, otro grupo salió del cobertizo con una bolsa para cadáveres, los restos de la hermana Beatriz. El padre Elías supuso que la visión le provocó una nueva oleada de dolor, atenuada por el milagro de la supervivencia de su hermana. En medio de la actividad, vio a Silvio Redondo siendo llevado esposado. La arrogancia anterior del hombre dio paso a una expresión hosca y derrotada. Al pasar junto al padre Elías, Redondo se abalanzó sobre él y le escupió directamente en la mejilla. «¿Estás orgulloso de ti mismo, padre?», gruñó Redondo antes de que los oficiales lo jalaran hacia atrás. El padre Elías se secó la cara con calma y respondió con voz firme, «Considero un gozo haber sufrido como mi señor». Mientras se llevaban a Redondo, el padre Elías escuchó fragmentos de conversación entre oficiales que comentaban lo que habían encontrado. Uno mencionó el descubrimiento de un segundo conjunto de restos óseos en otra cámara, especulando que podrían ser los restos de la hermana Beatrice,
quien tenía aproximadamente la misma edad que la hermana Terres cuando desapareció. Ramón apareció al lado del padre Elías, tras haberlo seguido con más cautela. La ambulancia está lista para partir, dijo con suavidad. Deberíamos seguirlos al hospital. El padre Elías asintió, con el corazón tan lleno que no podía expresarlo con palabras. Juntos, regresaron al coche de Ramón y siguieron la ambulancia mientras ésta se alejaba a toda velocidad de la propiedad de Silvio Redondo, con las sirenas aullando, llevando al milagroso superviviente de una pesadilla de 28 años hacia la luz de la libertad. Las luces de la entrada de urgencias proyectaban sombras intensas sobre la zona de ambulancias mientras los paramédicos llevaban a la hermana Terres en silla de ruedas por las puertas corredizas. El padre Elías y Ramón llegaron momentos después, estacionando a toda prisa y corriendo hacia la entrada, solo para ser interceptados por el personal del hospital. Lo siento, padre, dijo una enfermera con firmeza pero con compasión, pero no puede acompañarla ahora mismo. El equipo médico necesita espacio. Su estado es extremadamente delicado. Lo entiendo, respondió el padre Elías, aunque con todo su ser anhelaba estar al lado de su hermana. Soy su único familiar vivo. Lleva 28 años desaparecida. Creí que estaba muerta hasta hoy. La expresión de la enfermera se suavizó. Los médicos harán todo lo posible por ella. Hay una sala de espera al final de ese pasillo. Le prometo que alguien vendrá a hablar con usted lo antes posible. De mala gana, el padre Elías permitió que Ramón lo guiara a la sala de espera. En un espacio estéril con sillas incómodas y revistas viejas, los dos hombres permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. La magnitud de los acontecimientos del día era demasiado abrumadora para una conversación informal. Finalmente, Ramón habló: es un milagro, padre, después de tantos años, encontrarla con vida. Un verdadero milagro, coincidió el padre Elías, con la voz cargada de emoción. Aunque me temo lo que debió soportar para sobrevivir. Tenía fe, dijo Ramón simplemente. A veces basta. El padre Elías asintió, reconfortado por el pensamiento. Recordó las tallas religiosas que adornaban la cámara subterránea, evidencia de que, incluso en el más oscuro cautiverio, su hermana había mantenido su devoción a Dios. Debería llamar a Santa Inés, pensó de repente. La congregación debería saber que la han encontrado. Al coger su teléfono, sonó. La pantalla mostraba el número del agente Williams. El diputado padre Elías respondió: estoy en el hospital. Mi hermana está recibiendo tratamiento ahora mismo. Me alegra saberlo, padre, respondió Williams. Llamo para informarle sobre la investigación. Hemos puesto a Silvio Redondo bajo custodia, pero se niega a hablar sin la presencia de su abogado. Sin embargo, encontramos algo significativo al registrar su casa más a fondo: un diario. Parece que lleva décadas guardando registros detallados. El padre Elías sintió un escalofrío. ¿Qué clase de discos? Es un contenido inquietante, padre, dijo Williams. El diario contiene extensos escritos sobre su odio a la Iglesia Católica y a las religiosas en particular. Hay entradas que datan de finales de la década de 1970 que describen su obsesión con las monjas de St. Edens. ¿Pero por qué?, preguntó el padre Elías, intentando comprender la profundidad del odio necesario para cometer tales crímenes. ¿Qué posible motivación pudo tener? Hubo una breve vacilación antes de que Williams continuara. Según sus escritos, la madre de Redondo lo abandonó de bebé, dejándolo con su abuela. Más tarde se hizo monja, él nunca la conoció, ni siquiera la vio. Su abuela, quien lo crió, era aparentemente una católica estricta que lo maltrataba físicamente en nombre de la disciplina religiosa. Desarrolló un odio patológico hacia las monjas en particular, viéndolas como mujeres que abandonaban sus deberes familiares. El padre Elías cerró los ojos, invadido por una oleada de tristeza. ¡Qué desolación!, murmuró. ¡Qué pensamientos tan retorcidos!
Hay más, continuó el padre Williams con voz sombría. El diario detalla lo que les sucedió a las otras monjas. Las dos hermanas mayores, Milagros Herrera y Juana Quintana, aparentemente murieron durante el primer año de cautiverio. Dada su edad y las condiciones en las que estuvieron retenidas, no es sorprendente. Que sus almas descansen en paz. El padre Elías se santiguó. La hermana Beatriz sobrevivió más tiempo, casi una década. Según las anotaciones de Redondo, falleció a principios de los 90 por lo que parece haber sido una infección respiratoria sin tratamiento. La voz del padre Elías tembló al preguntar, ¿y mi hermana? ¿Cómo sobrevivió cuando las demás no? Williams dudó de nuevo. Hay aspectos del diario de Redondo que son particularmente angustiosos. Parece haber desarrollado una fijación con la hermana Teresa. La mantuvo separada de los demás, especialmente después de la muerte de la hermana Beatriz. Hay fotografías en el diario que sugieren que la sometió a tratos degradantes. El padre Elías jadeó, con náuseas subiéndole por la garganta. Dios mío, no. Lo siento, padre, pero las pruebas indican que la maltrató física y psicológicamente durante años. Es asombroso que mantuviera la cordura en tales condiciones. Mi hermana no pecó, dijo el padre Elías con firmeza, tanto para sí mismo como para el alguacil. Fue una víctima. El pecado es enteramente de su captor. Por supuesto, padre, asintió Williams con solemnidad. Nadie sugeriría lo contrario. Ramón, que había estado escuchando la versión del padre Elías, le puso una mano en el hombro para apoyarlo. Hay algo más que debes saber, continuó Williams. El diario detalla cómo logró secuestrar a 4 monjas sin que nadie las encontrara. Fue una operación meticulosamente planeada. Redondo llevaba meses observando a St. Edens, aprendiendo las rutinas de las monjas. Cuando supo que estarían solas durante su retiro, vio su oportunidad. ¿Cómo los sacó sin dejar evidencia?, preguntó el padre Elías, recordando cómo la investigación se había visto obstaculizada por la total ausencia de indicios de forcejeo o allanamiento. Según sus escritos, se hizo pasar por un vecino amigable, llevando té y provisiones a la capilla. El té estaba drogado. Las 2 monjas mayores lo bebieron y se adormecieron. Cuando las monjas más jóvenes las ayudaron a acostarse, Redondo entró y las sometió una por una. Empezó con las monjas mayores, que eran frágiles y más fáciles de someter. Su hermana casi escapó, se defendió y casi llegó a la puerta, pero él la dejó inconsciente y luego también la drogó. El padre Elías hizo una mueca, imaginando el terror de su hermana. ¿Cómo se los quitó? Usaba un pasillo de servicio en la antigua capilla, subiéndolos a su vehículo durante la noche. Después, limpió meticulosamente la capilla, quemando todo rastro de evidencia, sus maletas, cartas, ropa de cama. Incluso lavó los pisos con lejía para destruir cualquier evidencia. Para cuando se dio la alarma, no había nada que encontrar. ¿Y la investigación policial?, preguntó el padre Elías, recordando la frustración y la impotencia que había sentido durante aquellas primeras semanas. Las investigaciones rurales en 1980 no eran lo que son hoy, explicó Williams. Los recursos eran limitados, las técnicas forenses menos avanzadas y el registro de datos, en el mejor de los casos, era deficiente. Una vez que las búsquedas iniciales no arrojaron resultados, el caso se cerró rápidamente. El propio Redondo nunca fue considerado sospechoso, era rico, respetado en la comunidad, no tenía antecedentes penales, y luego compró la capilla a través de una sociedad de representación. El padre Elías concluyó que el proceso de ensamblaje demolió todas las suposiciones previas. Carovay había mentido sobre la venta de la empresa, desvinculándose de ella, y la compra de la capilla por parte de Redondo le permitió construir las cámaras subterráneas y el túnel que las conectaba con su almacén. Esto explicaba los informes de ruidos y temblores nocturnos durante la construcción en 1983. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta?, intervino Ramón indignado. El padre Elías le transmitió la pregunta a Williams,
quien suspiró audiblemente. No es algo que me enorgullezca informar, pero el diario de Redondo sugiere que sobornó a ciertos funcionarios para que ignoraran las quejas y se hicieran de la vista gorda durante la construcción. Investigaremos esas acusaciones a fondo. La conversación fue interrumpida por la llegada de un médico con uniforme quirúrgico, que se acercó con una tablilla en la mano. ¿Es usted el padre Marín, hermano de la hermana Teresa?, preguntó el médico. El padre Elías terminó rápidamente su llamada con el agente Williams, prometiendo hablar de nuevo pronto, y se dirigió al médico. Sí. Soy yo. ¿Cómo está mi hermana? La doctora, una mujer de unos 40 años con mirada amable pero expresión seria, se sentó frente a ellos. Soy la doctora Chen. Su hermana se encuentra estable, pero quiero ser sincera con usted. Su salud está muy comprometida. Presenta desnutrición severa, atrofia muscular significativa y deficiencia de vitamina D por falta de luz solar. En 1980, 4 monjas de un pueblo del norte de California desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro, dejando a su unida comunidad sumida en el dolor y la incertidumbre. Pero 28 años después, el sacerdote hace un descubrimiento impactante, revelando la terrible verdad sobre lo que realmente les sucedió. La luz de la mañana se filtraba a través de los vitrales de la iglesia católica Santa Inés de la Misericordia, proyectando un caleidoscopio de colores sobre los bancos de madera pulida. El padre Elías Marín permanecía de pie ante el altar, con voz solemne pero firme, al concluir el servicio conmemorativo. Que las almas de los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, entonó, haciendo la señal de la cruz. Amén, respondió la congregación al unísono. El padre Elías observó los rostros reunidos, muchos ancianos, algunos de mediana edad y algunos feligreses jóvenes, todos reunidos en este sombrío día para recordar a las 4 monjas desaparecidas hacía exactamente 28 años. El misterio había atormentado al pequeño pueblo de Valle del Olmo, en el norte de California, durante casi 3 décadas. Al finalizar el servicio, el padre Elías se dirigió a la entrada de la iglesia, saludando a cada feligresa que salía. Muchos ofrecieron sus condolencias, aunque después de 28 años, sus palabras habían adquirido un tono ritual en lugar de transmitir la cruda emoción de un nuevo dolor. Gracias por venir, señora Ramírez, dijo el padre Elías, estrechando entre las suyas las manos arrugadas de la anciana. Siempre vengo, padre, respondió ella, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Todavía recuerdo a la hermana Milagros enseñando el catecismo a mis hijos, ¡qué alma tan bondadosa! El padre Elías asintió, sintiendo la familiar punzada de dolor. La hermana Milagros Herrera tenía 68 años cuando desapareció, una vida de servicio a Dios truncada por la tragedia que les había sobrevenido a ella y a las otras 3 monjas. Uno a uno, los feligreses se fueron marchando, cada uno con un recuerdo diferente de las mujeres desaparecidas: Sor Milagros Herrera, de 68 años, Sor Juana Quintana, de 65, Sor Beatriz Navarro, de 28, y la más joven, Sor Teresa Marín, de 23. Para el padre Elías, la herida era más profunda. Sor Teresa había sido su hermana biológica, y su desaparición había conmovido profundamente su fe. Cuando los últimos feligreses se marcharon, el padre Elías regresó lentamente a través de la iglesia, ahora vacía. Sus pasos resonaban en el silencio mientras se dirigía a su despacho privado en la parte trasera del edificio. El espacio estaba amueblado con modestia, un escritorio sencillo, una estantería llena de textos teológicos y una ventana con vistas al cementerio de la iglesia. Solo al fin, el padre Elías se hundió en su silla y se cubrió el rostro con las manos. La fachada serena que mantenía ante sus feligreses se desmoronó, dejando solo a un hombre consumido por el dolor y las preguntas sin respuesta. ¿Por qué, señor?, susurró, con la voz entrecortada por la emoción. Te he servido fielmente todos estos años, mi hermana te dedicó su vida, ¿por qué no me has guiado hasta ellos? ¿Qué lección estoy dejando de aprender de esta prueba? Las lágrimas se le escapaban entre los dedos mientras sus hombros se estremecían con sollozos silenciosos.
Rara vez se permitía ese momento de debilidad, pero el aniversario siempre desmantelaba sus defensas cuidadosamente construidas. Tras varios minutos, el padre Elías respiró hondo y se secó los ojos. Abrió el último cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había varias fotografías, conservadas con cariño a pesar del paso de los años. La primera era de Teresa el día que hizo sus votos perpetuos, su joven rostro irradiaba alegría y propósito bajo el velo. El padre Elías sintió orgullo y una punzada de culpa al contemplar la imagen. Él había sido quien alimentó su fe, quien alentó su vocación. Aún recordaba sus conversaciones cuando ella tenía apenas 16 años, con los ojos llenos de convicción al hablar de su vocación. Estaba tan orgulloso de ti, murmuró a la fotografía. Y todavía lo estoy. El pensamiento que lo había atormentado durante 28 años se apoderó de su mente. Si no hubiera fomentado su vocación religiosa, ¿estaría ella aquí hoy? Sería madre, maestra, viva y sana, en lugar de... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo el padre Elías con firmeza, haciendo la señal de la cruz para alejar el pensamiento traicionero. No podía permitirse cuestionar el plan de Dios, ni siquiera en sus momentos más oscuros. Dejando a un lado la fotografía de Teresa, tomó otra, la última imagen conocida de las 4 monjas desaparecidas. Estaban sentadas juntas en un banco de madera a las afueras de la pequeña y remota ermita de Santa Digna, cerca del límite del Parque Nacional de la Sierra Alta. Sor Milagros y Sor Juana, la mayor, estaban sentadas con las manos juntas plácidamente en el regazo, con sus rostros surcados y serenos. Sor Beatriz estaba sentada a su lado, con una postura más relajada, pero una expresión reverente. Y a su lado estaba Teresa, la más pequeña, con los ojos brillantes y decididos incluso en la fotografía descolorida. La fotografía fue tomada por un visitante local pocos días antes de la desaparición de las monjas. Habían viajado a la ermita de Santa Digna para un breve retiro espiritual, 2 días de ayuno, oración y silencio antes de la festividad de un santo católico. La diócesis también les encargó evaluar el estado de la antigua capilla para determinar si debía ser restaurada o clausurada. Se le pidió a la hermana Teresa, con su atención al detalle, que documentara el estado de la estructura. El padre Elías contempló la imagen, mientras su mente se desviaba hacia cálculos que había hecho innumerables veces. La hermana Milagros tendría ahora 96 años, la hermana Juana, 93. Incluso si por algún milagro hubieran sobrevivido a lo que les ocurriera, serían mujeres frágiles y ancianas. Pero Beatriz tendría 56 años, y Teresa solo 51, posiblemente aún en la flor de la vida. Recordó los frenéticos días y semanas posteriores a su desaparición. La policía había registrado exhaustivamente el bosque, rastrillando la maleza y escalando las laderas de las montañas cercanas. Grupos de búsqueda se habían desplegado por granjas, pueblos y ciudades de los alrededores, pero no habían encontrado ni una sola pista, ni restos de ropa, ni efectos personales, ni señales de forcejeo. Era como si las 4 mujeres simplemente se hubieran desvanecido. La teoría oficial finalmente se inclinó hacia un ataque de oso. El Parque Nacional de la Sierra Alta era conocido por su fauna, incluyendo osos negros que podían volverse agresivos si se sentían amenazados. Quizás las hermanas se habían adentrado demasiado en el bosque y se habían topado con un depredador. Pero la ausencia total de pruebas siempre había hecho que esta explicación le pareciera vacía al padre Elías y a muchos otros también. Con el paso de los años, circularon rumores aún más desagradables, rumores de que las monjas habían abandonado sus votos y huido para empezar una nueva vida. El padre Elías y la iglesia habían trabajado incansablemente para disipar tales especulaciones, pero aún así, la duda se había sembrado en la comunidad. Teresa jamás habría hecho eso, susurró, dibujando el rostro de su hermana en la fotografía. Jamás se habría ido sin avisarme. Mientras seguía contemplando la fotografía, su mirada se desvió hacia la capilla al fondo. Santa Dena era una estructura sencilla, construida en la década de 1920 para servir a la dispersa población católica de la zona.
Sus paredes blancas y su modesto campanario eran visibles detrás de las monjas, rodeados por los imponentes árboles del límite del bosque. Algo le conmovió al padre Elías mientras observaba el edificio. No había visitado Santa Adena en más de 20 años, pues los recuerdos le resultaban demasiado dolorosos. Pero ahora, en este aniversario, sentía una extraña necesidad de volver a verlo, caminar por donde su hermana había caminado, rezar por donde ella había rezado. Quizás era mero sentimentalismo, el deseo de sentirse cerca de Teresa en este día difícil. O quizás una vocecita le susurraba en el fondo de su mente que aún había algo por descubrir allí, alguna pista que se había pasado por alto en la investigación inicial. Este último pensamiento era casi con toda seguridad una tontería, que podría quedar por descubrir después de 28 años. Sin embargo, la atracción era innegable. El padre Elías guardó cuidadosamente las fotografías en la caja, excepto la de las 4 monjas de Santa Adena, que guardó en su bolsillo. Se levantó del escritorio, recogió su Biblia y su rosario, y salió de su despacho con paso decidido. En el estacionamiento de la iglesia, se sentó al volante de su modesto sedán, colocó la fotografía en el asiento del copiloto y rezó una breve oración pidiendo guía. Luego giró la llave de contacto y arrancó de Santa Inés, en dirección al bosque y a los fantasmas de su pasado. El sinuoso camino que conducía del Valle del Olmo al Parque Nacional de la Sierra Alta llevó al padre Elías a través de paisajes cambiantes. Las impecables casas y negocios del pueblo dieron paso a granjas dispersas, que finalmente cedieron ante la invasora naturaleza. Altos pinos y cedros llenaban la carretera, sus sombras salpicaban el asfalto mientras conducía. El viaje duró aproximadamente 1 hora y media, lo que le dio al padre Elías tiempo de sobra para reflexionar. Recordó las numerosas veces que había hecho el mismo trayecto en las semanas posteriores a la desaparición de las monjas. En aquel entonces, su coche estaba lleno de volantes de personas desaparecidas con el rostro de Teresa, y una esperanza desesperada lo invadía. Ahora, él,